Buen día. Si se pregunta si vale la pena comprar un Ford Kuga de segunda generación y qué problemas puede encontrar durante el funcionamiento, entonces está en el lugar indicado. Entonces, dado que para pintar Kuga se utilizaron las mismas tecnologías que para pintar otros modelos Ford, es lógico que los problemas de toda la familia Ford sean comunes. La calidad de la pintura no se puede calificar de ideal aunque uno quisiera, pero a pesar de ello, incluso los ejemplares más antiguos de la segunda generación siguen teniendo buen aspecto. Especialmente si no nos fijamos en las numerosas astillas y arañazos, sin los cuales ningún coche moderno es impensable. Debido a la edad relativamente joven del modelo, todavía no es posible hablar de focos de corrosión graves. Aunque si inspeccionas la carrocería con mucha atención, aún podrás encontrar una característica capa roja en las cavidades ocultas en la parte inferior y en la zona de las soldaduras. Hasta cierto punto, el crossover Ford se salva por el hecho de que sus propietarios rara vez salen de carreteras lisas y menos aún cruzan obstáculos de aguas profundas. Cada año surgen más y más quejas sobre la hinchazón de la pintura en la parte inferior de las puertas. Además, en este caso no hablamos de la parte exterior, sino de la parte interior de las puertas oculta a miradas indiscretas. Desafortunadamente, hubo otros problemas pequeños, pero no menos desagradables. Con el paso de los años, el marco metálico de los espejos laterales comienza a oxidarse. Teniendo en cuenta que está escondido bajo fundas de plástico, esto podría pasar desapercibido, pero el problema es que después de la lluvia o el lavado, empiezan a formarse manchas de óxido debajo de los espejos. También hay muchas quejas sobre los numerosos revestimientos de la carrocería. Por ejemplo, la tira sobre la placa de matrícula en la tapa del maletero puede desgastar la pintura hasta dejarla en metal desnudo en tan solo unos años. Se puede ver una imagen similar en la zona de los paneles de las puertas en el interior de las puertas. En nuestras condiciones, no hay esperanzas de que las piezas cromadas de la carrocería conserven su aspecto original durante mucho tiempo. El cromo se vuelve notablemente turbio durante 2 o 3 años y luego comienza a desprenderse por completo. Esto es especialmente cierto para aquellos Kugas que están expuestos anualmente a los potentes reactivos que se utilizan para limpiar nuestras carreteras. Las ópticas delanteras y el parabrisas no funcionaron bien. Se desgastan bastante rápido. Sin embargo, esto difícilmente puede considerarse un inconveniente típico solo del Ford Kuga. Una imagen similar y antiestética se puede observar en casi todos los automóviles modernos. Hubo algunos incidentes. Tras el debut de la versión rediseñada del Kuga, rápidamente se descubrió que las luces traseras sobresalen un poco. Quizás nadie lo habría notado, pero las luces iluminaron tanto los guardabarros como la tapa del maletero. Como resultado, Ford tuvo que declarar un retiro del mercado, después de lo cual los distribuidores oficiales, en un intento de ajustar la brecha, instalaron juntas especiales debajo de las luces. Otra revisión estuvo relacionada con la necesidad de recortar el aislamiento ubicado en la zona de los pilares B. Ford determinó que el material aislante de fieltro podría encenderse cuando se despliega el detonador de la bolsa de aire lateral. Afortunadamente, no se registraron casos de este tipo. Pero tal preocupación por los consumidores, que le costó a la empresa estadounidense una cantidad muy decente, suscita respeto. Sorprendentemente, la versión básica del Kuga carecía incluso de un puerto USB básico, que ahora se puede encontrar en cualquier coche del sector público. Además, por alguna razón Ford decidió que en 2012 los automovilistas todavía escucharían música en CD. Quizás esta sea la única forma de explicar el hecho de que la versión básica del crossover americano estuviera equipada con una radio arcaica con cambiador de CD. Naturalmente, ni siquiera podíamos soñar con una pantalla multimedia en color en la consola central. Por otro lado, las versiones superiores del Kuga estaban muy bien equipadas. Y en el mercado secundario, los crossovers bien equipados son mucho más comunes que la modificación básica. Un matiz importante, el Kuga de segunda generación, como el Focus hatchback que compartía su plataforma, resultó inesperadamente estrecho.
En el mismo Volkswagen Tiguan o Toyota RAV4, la cantidad de espacio libre en el interior es notablemente mayor. Por supuesto, esto no afecta de ninguna manera a la confiabilidad del automóvil, pero aquellos que planean conducir un Kuga en un grupo grande probablemente se sentirán decepcionados. Los materiales interiores del Kuga no están mal, pero nada más. Afortunadamente, los diseñadores de Ford abandonaron los numerosos plásticos pintados de plata en el panel frontal, que se cubrieron de rayones al cabo de 3 o 4 años. Por supuesto, quedan algunas inserciones plateadas en el interior, pero el problema en cualquier caso ya no es tan grave. El resto son problemas típicos relacionados con la edad. El volante se desgasta notablemente entre 80 y 100.000 kilómetros y entre 150 y 180.000 kilómetros parece francamente desgastado. El kilometraje real de un automóvil también se puede determinar fácilmente por el estado de la tapicería de los asientos. Lo peor es que el relleno del asiento del conductor se presiona rápidamente y luego comienza a frotar contra la estructura metálica del asiento. Como resultado, el asiento de los conductores obesos pierde forma después de recorrer 70 a 80.000 kilómetros. El sistema eléctrico puede considerarse el punto débil del Kuga de segunda generación. Al principio, muchos propietarios aprendieron por experiencia que en un crossover estadounidense, cuando se apaga el encendido, por alguna razón no se corta la energía a los consumidores eléctricos. Es decir, una radio o navegador que no está apagado, incluso cuando el coche está apagado, sigue funcionando mientras la batería tenga la capacidad de alimentarlos de energía. Al mismo tiempo, la batería estándar resultó francamente débil. En nuestras condiciones, para un automóvil moderno equipado con calefacción, control de clima y muchos otros dispositivos, una capacidad de batería de 60 A, francamente, no es suficiente. No es de extrañar que al principio los concesionarios oficiales de Ford recibieran quejas masivas sobre la descarga de la batería. En teoría, la batería estándar se puede sustituir por una batería de mayor capacidad, pero aquí también llegó la mala suerte. Los ingenieros escondieron la batería en lo profundo del compartimiento del motor, dificultando el acceso. Muchos propietarios de este crossover no tan barato al principio no estaban preparados para sentirse mecánicos. Los desagües de drenaje obstruidos, un pantano en los pies del conductor y los pasajeros delanteros, el sellador agrietado por la vejez. Todo esto no contribuye a la larga vida útil de las unidades electrónicas ubicadas tanto en la cabina como debajo del capó. Al igual que el Kuga de primera generación, prácticamente no están protegidos de la humedad. Y en general, con mucha humedad, si no fallan, empiezan a fallar. El módulo de iluminación exterior también teme al agua. Los aficionados a la conducción todoterreno deben estar preparados para el hecho de que los baños de barro reducen seriamente la vida útil del generador. El sensor de nivel de combustible tampoco tiene una vida útil muy larga. En los Ford Kugas que se lanzaron después del rediseño, los conectores eléctricos ubicados en la zona del parachoques delantero se pudren muy rápidamente. Como resultado, el coche se queda sin ópticas ni sensores de aparcamiento. A pesar del evidente error de diseño, Ford decidió no realizar una campaña de retirada de vehículos sobre este asunto. En lugar de ello, se enviaron recomendaciones a los distribuidores oficiales sobre cómo eliminar la deficiencia. Otra cosa es que no todos los propietarios de Kuga siguen acudiendo a los distribuidores oficiales de la empresa estadounidense para recibir servicio. Al principio, el Kuga de segunda generación se vendía con un motor turbo de gasolina 1.6 EcoBoost que, dependiendo del grado de potencia, desarrollaba 150 o 182 caballos de fuerza. Además, estaba disponible una unidad diésel 2.0 TDCi de 140 caballos. Tras la actualización, el motor de gasolina de 1,6 litros dio paso a un motor de 1,5 litros de la misma serie. El poder de ambas versiones se mantuvo sin cambios. La experiencia del funcionamiento real muestra que la versión de 182 caballos de fuerza del Kuga no tiene una gran ventaja en dinámica sobre la versión de 150 caballos de fuerza.
La diferencia de aceleración hasta los primeros 100 km por hora no es más de un segundo. Al mismo tiempo, el impuesto de transporte para la versión más potente es notablemente mayor. Todos los motores turbo utilizan transmisión por correa de distribución, que requiere una actualización cada 90.000 kilómetros. Entre 80 y 120.000 kilómetros la electroválvula de la turbina suele fallar. También debes estar preparado para su reemplazo. Una característica de la familia de motores turbo EcoBoost es su alta carga térmica. Incluso un ligero aumento de la temperatura de funcionamiento suele provocar daños en el bloque o en su cabeza. Este problema es especialmente relevante para los motores de 1,6 litros. En las unidades rediseñadas, los ingenieros lograron mejorar ligeramente la situación de enfriamiento, pero esto no resolvió por completo el problema de la extrema sensibilidad al sobrecalentamiento. El sobrecalentamiento del motor suele ser el resultado de fugas de refrigerante. Desafortunadamente, el tanque de expansión de un Ford Kuga tiende a agrietarse. También puede esperar sorpresas desagradables de la válvula de cierre del depósito. Llegó al punto que en 2018, Ford se vio obligado a realizar un retiro del mercado, en el que los concesionarios tuvieron que reemplazar las piezas defectuosas. Por ejemplo, se instaló un nuevo tanque de expansión en el Kuga y se cambió el programa de control del motor para que avisara en caso de una fuga de refrigerante. Sin embargo, en ese momento, muchos propietarios de Kuga ya habían rechazado el servicio de los distribuidores oficiales, por lo que la tan necesaria actualización no se completó en todos los crossovers vendidos. Al inspeccionar el automóvil, se debe plantear esta cuestión y requerir documentos que confirmen el hecho de que se reemplazaron el tanque de expansión y el termostato averiados. Si aún no se han sustituido, el riesgo de sobrecalentamiento aumenta considerablemente. En 2014, el Kuga estará equipado con un motor de gasolina de 2,5 litros y 150 caballos de fuerza atmosférico de la familia Duratec. El mismo motor se puede encontrar en algunos modelos de Mazda. Las características técnicas de esta unidad de potencia son la inyección distribuida de combustible y un desfasador en el eje de admisión. El accionamiento del mecanismo de distribución de gas utiliza una cadena que no requerirá atención hasta un kilometraje de 180 a 200.000 kilómetros. En los primeros años de producción del Kuga con motor de 2,5 litros, los propietarios se quejaban de lo que consideraban un consumo de combustible demasiado elevado, que no se combinaba en modo alguno con la dinámica media del propio coche. Como resultado, Ford tuvo que hacer ajustes en el firmware de la unidad de control electrónico del motor, tras lo cual su apetito realmente disminuyó. Por lo demás, no hubo comentarios serios. Los defectos menores del motor de 2,5 litros incluyen la muy corta vida útil de los sensores de oxígeno. Muy a menudo, los distribuidores recibieron quejas sobre el bloqueo de la válvula del acelerador, por lo que muchos Kugas la reemplazaron bajo garantía. A menudo, el motor de 2,5 litros se ve afectado por fugas debajo de la tapa de válvulas o de la tapa delantera del motor. Si las fugas son muy pequeñas, no hay necesidad de preocuparse por ellas. Los propietarios de Kuga desde hace mucho tiempo incluso consideran que esto es una característica del motor de 2,5 litros y cambian las juntas solo cuando las fugas son demasiado grandes. Las versiones con motor turbodiesel de 2 litros son raras en el mercado secundario. Pero en vano. Este motor de 140 caballos también es conocido por el modelo Ford Mondeo de cuarta generación, donde demostró ser muy bueno. Pero es extremadamente importante comprender que una unidad diésel de alta tecnología funcionará sin problemas solo si se realiza un mantenimiento y reparación calificados y se cumplen todos los intervalos necesarios al reemplazar los consumibles. Los técnicos de taller también pueden tener problemas con el mantenimiento. No todos saben que el motor 2.0 TDCi utiliza el llamado mecanismo combinado de distribución de gas. Los árboles de levas están conectados entre sí mediante una pequeña cadena y uno de estos árboles de levas es accionado por una correa. El intervalo de sustitución de la correa de distribución es cada 90.000 kilómetros. Vale la pena actualizar la bomba junto con ella.
El hecho de que el motor diésel Kuga haya recorrido unos 200.000 kilómetros lo indicarán problemas con la válvula de control de la turbina. En nuestras condiciones, este mismo kilometraje suele resultar crítico para los inyectores de combustible Delphi. Naturalmente, si reposta con combustible diésel francamente de baja calidad, es posible que los inyectores no duren ni siquiera entre 120 y 150.000 kilómetros. Como resultado, su sustitución completa puede anular fácilmente todos los ahorros en combustible. Al recorrer 250 a 300.000 kilómetros, la bomba de combustible de alta presión generalmente agota su vida útil. El turbocompresor sirve aproximadamente esta cantidad en un Kuga diésel. Como resultado, resulta que no tiene mucho sentido comprar una versión diésel de un crossover con una autonomía de 200 a 250.000 kilómetros. No se puede lograr sin inversiones serias en su sistema de combustible. Pero puede observar más de cerca ejemplares con un kilometraje confirmado de 100 a 140.000 kilómetros. La práctica demuestra que no hay nada de malo en operar un automóvil diésel en buen estado, incluso en nuestros duros inviernos. Al principio, la caja de cambios básica para la versión Kuga de tracción delantera era una manual de 6 velocidades. Pero como la demanda de una modificación tan poco atractiva era extremadamente limitada, después del rediseño se decidió abandonar la transmisión manual. La gran mayoría de los crossovers con motores de gasolina están equipados con una transmisión automática de 6 velocidades 6F35, que Ford desarrolló junto con especialistas de General Motors. Estructuralmente, esta caja de cambios recuerda a la transmisión automática GM6T30, que no ha demostrado ser la mejor. Antes del rediseño, la transmisión automática Kuga realmente no podía presumir de una alta confiabilidad. Sucedió que el cuerpo de válvulas y el convertidor de par requirieron reemplazo después de una carrera de 20 a 30.000 kilómetros. La vida útil de los engranajes diferenciales, el eje de entrada y la bomba de aceite resultó ser bastante corta. Es aún más sorprendente que algunos propietarios hayan encontrado los mismos problemas con kilometrajes mucho mayores. Hay casos en los que el mismo convertidor de par y el mismo cuerpo de válvulas resistieron hasta 220 a 250.000 kilómetros. Otro problema típico de una transmisión automática es un chirrido desagradable al poner la marcha atrás. Para deshacerse de él, los distribuidores tuvieron que cambiar la junta del cuerpo de la válvula y el bloque de válvulas. El motor diésel del Kuga con tracción total está acoplado a una transmisión robótica PowerShift 6DCT450. Desafortunadamente, no puede contar con problemas con esta caja. El llamado embrague húmedo, incluso con un uso cuidadoso, se desgasta entre 80 y 100.000 kilómetros. Si no pierde este momento, podrá salirse con la suya simplemente reemplazando el embrague. Pero el costo de reemplazo puede ser impactante. Si retrasa el reemplazo del embrague, después de un tiempo toda la caja de cambios quedará inutilizable. Después de 2014, se empezó a instalar una unidad de embrague reforzada en la caja PowerShift, pero esto no mejoró fundamentalmente la situación. Por lo tanto, incluso los Kugas nuevos con transmisión robótica deben comprarse solo después de un diagnóstico exhaustivo. Vale la pena recordar que los Kugas más asequibles eran únicamente de tracción delantera. Como resultado, los propietarios solo tuvieron que confiar en una distancia al suelo ligeramente mayor en comparación con los turismos convencionales. En cuanto a la modificación con tracción total, las ruedas traseras están conectadas mediante un acoplamiento entre ejes. Hay pocos problemas con la transmisión de tracción total. Aproximadamente entre 80 y 100.000 kilómetros, el sello de aceite del eje de transmisión derecho comienza a empañarse con aceite. También se pueden detectar pequeñas fugas en la zona del vástago de la caja de transferencia. Si las fugas son grandes, deberá reemplazar el sello de aceite con un par de bridas. La primera generación del Ford Kuga fue criticada a menudo por tener una suspensión demasiado rígida. Los ingenieros tuvieron en cuenta las críticas. La segunda generación del modelo circula mucho más cómodamente por carreteras con baches. Al mismo tiempo,
no se puede decir que el segundo Kuga empezara a comportarse peor. Gracias también al sistema de control vectorial de empuje TVC, el crossover de Ford es considerado uno de los líderes de su clase en términos de manejo. El diseño de la suspensión del Kuga es absolutamente estándar, puntales MC Person delante y diseño multibrazo detrás. Dependiendo de la calidad de las carreteras por las que haya que circular, las palancas traseras pueden soportar de 50 a 100.000 kilómetros. Las rótulas y los bloques silenciosos pueden soportar de 100 a 150.000 kilómetros. En promedio, los amortiguadores pueden soportar unos 100.000 kilómetros. Los cojinetes de rueda alcanzan su vida útil de 120.000 kilómetros. Aunque a menudo hay casos en los que es necesario reemplazarlos después de un kilometraje de 60 a 80.000 kilómetros. El Kuga utiliza dirección asistida eléctrica. A medida que aumenta el kilometraje, la cremallera de dirección comienza a golpear un poco, pero Ford afirma oficialmente que los sonidos extraños no afectan la seguridad de ninguna manera. En consecuencia, no hay necesidad de reparación de la unidad en garantía. Además, se ha demostrado desde hace mucho tiempo que incluso después de una sustitución completa de la cremallera de dirección, los golpes volverán a aparecer al cabo de un tiempo. La segunda generación del Ford Kuga resultó ser muy controvertida. Una apariencia atractiva y excelentes características de conducción son ventajas obvias del modelo. El interior, que es estrecho para los estándares de la clase de crossover compactos, es un claro inconveniente. Kuga resultó ser muy controvertido en términos de fiabilidad. Los motores de gasolina turboalimentados temen sobrecalentarse y el robot Power Shift de Getrag no resistirá ni siquiera 100.000 kilómetros sin averías. Por otro lado, el motor atmosférico de 2,5 litros es muy bueno. Gracias a su gran volumen y baja potencia, no funciona a su máxima capacidad. El resultado es un recurso de unos 400.000 kilómetros. Después de algunas modificaciones, la transmisión automática también se volvió bastante fiable. Si es el propietario, asegúrese de dejar un comentario sobre este automóvil, su reseña definitivamente ayudará a otros a elegir un automóvil.